Paz, mi querido, mi querida, qué bueno que estés aquí, de verdad. Me alegra cuando llegas, porque cada vez que nos encontramos aquí, siento que Dios está reuniendo una familia, no de perfectos, sino de personas que luchan, que sienten, que lloran y aún así siguen buscando. Hoy vamos a entrar en un tema pesado, real y quizás el más honesto de toda esta serie. El tema es, ya no puedo tener fe. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sabes cuando oras, pero parece que la oración choca con el techo y regresa? Cuando cantas, pero no sientes nada. Cuando ves a todos diciendo, Dios es bueno, pero dentro de ti hay un silencio enorme. De eso vamos a hablar hoy. Este no es un mensaje para quien está todo bien, es para quien está cansado, para quien cree, pero ya no puede creer con el mismo corazón de antes, para quien dice, Dios, sé que existes, pero ahora no siento nada. Y déjame decirte, Dios preparó este momento para ti. No llegaste aquí por casualidad. Antes de sumergirnos en la palabra, déjame pedirte un favor, que es más que un gesto. Es parte de la misión. Aquí abajo hay un botoncito de me gusta. Si haces clic en él, YouTube entiende que este mensaje es importante y lo entrega a más personas que quizás estén exactamente como tú, cansadas, heridas, casi desistiendo. Así que dale like a este video. Comenta aquí lo que Dios te hable durante este mensaje. A veces tu comentario es la confirmación que alguien necesita para no rendirse. Y envía este video a alguien que amas, que necesita fe. Hazlo ahora, porque hoy Dios va a reavivar algo dentro de ti. Cada semana, lunes, miércoles y viernes, hay una nueva palabra aquí en el canal. Así que, si aún no estás suscrito, suscríbete ya. Activa la campanita para no perderte nada. Es gratis. Pero puede cambiar tu día. Ahora respira hondo conmigo. No importa lo que haya pasado, Dios todavía está en control, aunque no lo sientas, aunque parezca que Él se ha callado. Hoy el cielo va a hablar contigo. Abre tu Biblia conmigo. Si puedes, libro de Job, capítulo 3, versículo 11. Y el texto dice así, ¿por qué no morí yo desde el vientre, y saliendo del vientre no expiré? Quiero leerlo de nuevo, despacio. ¿Por qué no morí yo desde el vientre, y saliendo del vientre no expiré? Cuando leemos esto parece hasta exagerado, ¿verdad? Pero quien ha vivido un desespero profundo entiende exactamente lo que Job estaba diciendo. Esto no es drama, es desahogo. Es el grito de alguien que lo ha perdido todo y que intenta entender por qué Dios todavía lo dejó respirar. ¿Sabes? A veces leemos la Biblia como si fuera un libro distante, pero este versículo es el grito de mucha gente hoy. Gente que está cansada de luchar, cansada de orar, cansada de intentar mantener la fe en pie. Gente que, como Job, mira hacia arriba y dice, Señor, si sabías que iba a ser tan difícil, ¿por qué me dejaste vivir todo esto? Y antes de que alguien te juzgue por sentir esto, déjame recordarte, Job era un hombre justo. La Biblia dice que era íntegro, temeroso de Dios, y aún así se desahogó. Es decir, el dolor no es señal de falta de fe, el dolor es humano. Dios no huye de quien siente, Él escucha incluso los gemidos que no podemos poner en palabras. Job había perdido todo: los bienes, los hijos, la salud, el respeto. Hasta los amigos empezaron a dudar de él. Y cuando todo se derrumba, incluso el más fuerte se pregunta, ¿vale la pena seguir creyendo? Pero es precisamente en este punto donde entra el Espíritu Santo, porque la Biblia no es un libro de superhéroes, es un libro de personas que lloraron, que se hirieron, que se sintieron abandonadas, y aún así Dios usó cada una de esas historias para revelar quién Él es. Cuando Job dijo, ¿por qué no morí?, no estaba rechazando la vida, estaba diciendo, ya no entiendo el sentido de lo que estoy pasando. Y quizás tú también estás así. Quizás estás mirando al cielo y diciendo, Dios, ya no entiendo lo que estás haciendo.
Pero presta atención, Dios no se ofende por tu cansancio. Dios no se aleja de tu desahogo. Él es un padre que te escucha incluso cuando solo sabes decir, no puedo más. Sabes que es poderoso. La historia de Job no termina en el capítulo 3. El dolor de Job fue el comienzo de un nuevo capítulo, no el final. Y quizás tu historia esté en ese mismo punto. Capítulo de dolor, de silencio, de pérdida. Pero no es el último. Hay más historia por contar, así que guarda esta palabra. Si Job sobrevivió para contar lo que sintió, es porque Dios todavía no había terminado. Y si tú respiras hoy, es porque Dios todavía no ha terminado contigo tampoco. ¿Quién aquí se ha sentido cansado de creer? ¿Quién ha doblado la rodilla, orado con fuerza, llorado todo lo que tenía que llorar? Y al día siguiente parecía que nada había cambiado. ¿Quién ha dicho en silencio, Dios, te amo, pero no sé si puedo seguir creyendo? A veces no perdemos la fe de golpe. Se va resbalando despacio. Empieza con un hoy no voy a orar. Luego se convierte en creo que Dios se olvidó de mí. Y cuando nos damos cuenta, el corazón está frío y el alma pesada. No es falta de ganas, es agotamiento. Y lo peor es que, mientras estás ahí intentando entender lo que pasó dentro de ti, el mundo sigue girando, las personas siguen publicando, sonriendo, triunfando. Y tú, que antes alentabas a todos, ahora ni siquiera sabes qué decirte a ti mismo. Es duro admitirlo, pero hay días en que la fe parece un peso. Quieres creer, pero todo en ti grita que ya no se puede más. Quizás estés en ese punto ahora. Todavía dices, Dios es bueno, pero lo dices con un nudo en la garganta. Todavía escuchas alabanzas, pero parece que ya no te tocan como antes. Vas a la iglesia, pero el corazón no responde. Y cuando alguien pregunta, ¿todo bien?, respondes, sí, pero por dentro estás gritando, sé cómo es, yo ya he estado ahí. He vivido ese silencio de Dios que parece interminable. Esa fase en que ves milagros sucediendo en la vida de otros, pero en la tuya parece que todo se detuvo. Y en el fondo, llega esa pregunta que da vergüenza hacer. ¿Todavía le importo a Dios? Nos enseñaron a no dudar, a tener siempre fe, a no flaquear. Pero nadie nos enseña qué hacer cuando la fe enferma, cuando el corazón está exhausto y el amén sale sin convicción, cuando el espíritu parece distante y la oración parece chocar con el techo y regresar. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Es cuando miras atrás y recuerdas a la persona que eras, llena de esperanza, llena de fuego, llena de fe. Y ahora parece que todo eso se lo llevó el viento. Pero déjame decirte algo, Dios todavía está ahí. Aunque no lo sientas, aunque no entiendas, aunque parezca que Él se ha callado, Él todavía está ahí. Quizás lo que estás viviendo no sea el fin de tu fe, sino su tratamiento. Porque a veces Dios permite el silencio para sanar la raíz de aquello que te hacía creer solo cuando todo salía bien. Y cuando te enseña a creer en la oscuridad, ahí nace la fe verdadera. Así que no te condenes si no sientes lo mismo que antes. No te culpes si ya no puedes levantar la voz con la misma fuerza. Hay fases en la vida donde la fe no es un grito, es un suspiro, y Dios también escucha suspiros. Recuerdo una etapa de mi vida en la que yo tampoco podía tener fe. Y mira, para alguien que vive predicando, sirviendo, hablando de Dios, admitir esto es casi un escándalo. Pero te contaré cómo fue. Fue una época en que todo lo que tocaba salía mal. Proyectos, sueños, puertas que parecían abiertas y de repente se cerraban. Oraba y parecía que el cielo estaba cerrado. Intentaba ser fuerte, pero en el fondo solo quería desaparecer unos días, ¿sabes? Esa ganas de detener el mundo y decir, déjame respirar. Un día llegué a la iglesia vacío. No vacío de presencia, vacío de esperanza. Y era una de esas noches en que tenía que predicar. Me senté en el banco antes del culto y, por primera vez, le dije a Dios en silencio, Señor, hoy no tengo que decir. Solo estoy aquí porque no sé a dónde más ir.
Y recuerdo que, mientras la banda tocaba, miré al techo y pensé, ¿será así como se sentía Job? Tratando de entender por qué Dios parece tan distante. Fue entonces cuando una señora mayor se acercó a mí. Debía tener unos 70 y tantos años. Puso la mano en mi hombro y dijo bajito, «Hijo, Dios me envió a decirte que Él todavía está aquí. Incluso cuando crees que no sientes nada, Él todavía te sostiene». No pude responder, solo lloré. Y ese llanto que había contenido durante semanas salió entero. Fue allí, en ese rincón simple de la iglesia, que entendí, la fe no es lo que sentimos, es lo que sostenemos incluso cuando no sentimos nada. Ese día, Dios no me habló con un trueno, no abrió el cielo, no hizo ningún milagro visible, pero me recordó que su presencia no depende de mi desempeño, es constante. Aunque mi corazón esté cansado, Él no deja de ser fiel. ¿Sabes qué es lo más curioso? Unos meses después, esa misma señora fue internada, y antes de partir, alguien me contó que repetía a todos en el hospital, «Dios todavía está aquí». Esa frase suya se volvió un recordatorio para mí, y hoy quiero que se vuelva un recordatorio para ti también. Tal vez ahora no estés sintiendo nada, tal vez tu oración parezca vacía, pero Dios todavía está ahí, Él no se ha ido, y a veces se revela en los gestos más simples, en una palabra, en un abrazo, en un silencio lleno de presencia. Así que guarda esto en tu corazón. La fe puede desteñirse, pero Dios nunca desaparece. Y aun cuando piensas, ya no puedo creer, el Espíritu Santo está dentro de ti susurrando, pero yo sigo aquí. Job 3:11 dice, «¿Por qué no morí yo desde el vientre, y saliendo del vientre no expiré?» Esa es una de las frases más dolorosas de toda la Biblia. Y no salió de la boca de un pecador rebelde, de alguien apartado de Dios. Salió de la boca de un hombre justo, íntegro, fiel, un hombre que oraba todos los días, un hombre que Dios mismo elogió, pero que ahora está cansado, está herido, está sin suelo, puedes imaginarlo. Job no está blasfemando, está confesando, está diciendo, «No entiendo, Dios, hice todo bien». Y aún así todo se derrumbó. Y quizás esa sea tu oración hoy. «Señor, oré, esperé, creí, pero parece que no me escuchas». Y Dios responde, «Te escucho, hijo. Solo que no te estoy respondiendo de la manera que esperabas, porque el silencio de Dios no es rechazo, es proceso». Dios estaba callado, pero aún estaba en control. El diablo pensó que había ganado, pero Job todavía estaba de pie. Aún herido, seguía vivo. Aún confundido, seguía respirando. Y mientras haya aliento, hay esperanza. Mira qué interesante. Job no maldijo a Dios, maldijo el día de su nacimiento. Es decir, no quería alejarse de Dios, solo no entendía el porqué del dolor. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No queremos abandonar la fe, pero queremos entender el sentido, queremos entender el porqué del tiempo, el porqué de la espera, el porqué del silencio. Pero al final del libro, Dios nunca responde el porqué. Él muestra el quién, revela quién es Él, y eso lo cambia todo, porque cuando descubres quién es Dios, el porqué deja de dominarte, su presencia se vuelve suficiente, incluso sin respuestas. Presta atención, Job quería morir, pero Dios quería madurar. Job quería el final, pero Dios estaba preparando un nuevo comienzo. Job quería entender, pero Dios quería revelar. A veces, lo que llamas final es solo el capítulo más silencioso de tu transformación. Dios no te abandonó. Te llevó a un lugar más profundo, y lo profundo duele, pero es en lo profundo donde la fe se vuelve real. Cuando Job se desahogó, Dios no se ofendió, esperó hasta el momento justo para manifestarse, y cuando apareció, no vino con castigo, vino con revelación, y la vida de Job fue restaurada al doble. Así que guarda esto, el mismo Dios que permitió el sufrimiento,
También fue el Dios que sostuvo a Job hasta el final, y el mismo Dios que te permitió pasar por este desierto es el Dios que te verá salir de él más fuerte, más maduro y con una fe más viva que nunca. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia de Job contigo y conmigo hoy? Todo, porque en el fondo, lo que Job vivió es lo que muchos están viviendo. Ahora, esa lucha silenciosa entre lo que creemos y lo que sentimos, entre el Dios es bueno y el pero ¿por qué es tan difícil? Entre el sé que Él puede y el pero no lo veo. Actuar. ¿Sabes qué nos enseña Job? Que Dios no solo se revela en los días buenos, también se revela en los días en que pensamos en rendirnos. La fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Incluso cuando el sentimiento ha desaparecido, Dios no le pidió a Job que entendiera, le pidió que permaneciera. Y quizás eso es lo que Él te está pidiendo hoy. Hijo, hija, solo quédate, no te vayas. Yo aún estoy aquí, déjame pedirte algo. Y es un acto profético, ¿de acuerdo? Si puedes, di en voz alta ahí donde estás. Dios, todavía estoy aquí. Repítelo, aunque estés cansado, aunque tengas lágrimas, aunque no entiendas. Dios, todavía estoy aquí. Ahora escríbelo también en los comentarios, para sellarlo en tu corazón y animar a alguien que tal vez esté pasando por lo mismo. Dios, todavía estoy aquí, porque a veces eso es lo único que Él quiere oír. No el discurso bonito, no la oración perfecta, solo la verdad de tu corazón. Porque Dios se mueve en sinceridad. Y mira, no pasa nada si tu fe hoy es pequeña. Jesús dijo que si es del tamaño de una semilla de mostaza, ya es suficiente para mover montañas. Así que guarda lo poco que tienes. No desprecies el resto de fe que queda, porque Dios trabaja a partir de eso. Es del poco que Él hace el mucho. Cuando oras y parece que no responde, no es porque te haya olvidado. Es porque está construyendo algo en ti antes de construir algo para ti. Te está formando en el desierto para usarte en la abundancia. Tal vez hoy tu fe esté herida, y está bien. Hasta el soldado más valiente sangra después de la batalla, pero lo que Dios te está diciendo es, aún herido, yo te elegí, así que levanta la cabeza, no porque todo haya cambiado, sino porque decidiste seguir creyendo incluso sin sentir. Esa es la fe que el infierno no puede destruir, la fe que el tiempo no apaga, la fe que el Espíritu Santo sostiene en silencio. ¿Y sabes qué va a pasar? Dentro de un tiempo, cuando este desierto termine, y va a terminar, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. Dios nunca se apartó de mi lado, Dios me mandó recordarte algo. Todavía eres amado, aún cansado, aún confundido, aún dudando. Sigues siendo profundamente amado. Dios no se rinde con quien se ha debilitado. Él no desecha el corazón que se ha desanimado. Al contrario, es en esos corazones quebrantados donde más le gusta habitar. Puede que hayas dicho, ya no puedo tener fe, pero ¿sabes lo que el cielo escuchó? Mi hijo está cansado. Y lo voy a sostener hasta que pueda creer de nuevo, porque la fe no es una escalera que subes, es un regazo donde descansas. Y hoy el Espíritu Santo te está invitando a descansar en el regazo del Padre. Deja de intentar ser fuerte todo el tiempo. Dios no necesita tu desempeño, Él quiere tu verdad, y tu verdad hoy puede ser solo un susurro. Señor, ya no puedo más. ¿Y sabes qué responde Él? Está bien, yo puedo por ti, no has perdido la fe, solo está siendo replantada en un terreno más profundo. Dios está quitando las hojas secas para que nazcan raíces nuevas, y por eso duele. Porque toda poda duele, pero quien es podado vuelve a florecer. Mírame con los oídos del corazón. Dios todavía está cuidando de ti, incluso cuando no oras, incluso cuando no sientes, incluso cuando amanece y piensas, ya no aguanto más. Él está ahí, de pie, sosteniéndote y hay más. Él no dejará que termines esta etapa como empezaste. Saldrás de ella con una fe más viva, más madura, más profunda.
El dolor no será el fin, será el suelo de tu restauración. Siento en mi espíritu que hay personas aquí escuchando esto con lágrimas en los ojos, y es el Espíritu Santo quien te está tocando ahora. No es mi voz, es Él, diciendo: nunca te abandoné. Solo no podías sentirme, pero siempre estuve aquí. ¿Sabes qué es lo más curioso? Unos meses después, esa misma señora fue internada, y antes de partir, alguien me contó que repetía a todos en el hospital: Dios todavía está aquí. Esa frase suya se volvió un recordatorio para mí, y hoy quiero que se vuelva un recordatorio para ti también. Tal vez ahora no estés sintiendo nada, tal vez tu oración parezca vacía, pero Dios todavía está ahí. Él no se ha ido, y a veces se revela en los gestos más simples, en una palabra, en un abrazo, en un silencio lleno de presencia. Así que guarda esto en tu corazón. La fe puede desteñirse, pero Dios nunca desaparece. Y aun cuando piensas, ya no puedo creer, el Espíritu Santo está dentro de ti susurrando: pero yo sigo aquí. Job 3:11 dice: ¿por qué no morí yo desde el vientre, y saliendo del vientre no expiré? Esa es una de las frases más dolorosas de toda la Biblia. Y no salió de la boca de un pecador rebelde, de alguien apartado de Dios. Salió de la boca de un hombre justo, íntegro, fiel, un hombre que oraba todos los días, un hombre que Dios mismo elogió, pero que ahora está cansado, está herido, está sin suelo. ¿Puedes imaginarlo? Job no está blasfemando, está confesando, está diciendo: no entiendo, Dios, hice todo bien, y aún así todo se derrumbó. Y quizás esa sea tu oración hoy: Señor, oré, esperé, creí, pero parece que no me escuchas. Y Dios responde: te escucho, hijo. Solo que no te estoy respondiendo de la manera que esperabas, porque el silencio de Dios no es rechazo, es proceso. Dios estaba callado, pero aún estaba en control. El diablo pensó que había ganado, pero Job todavía estaba de pie. Aún herido, seguía vivo. Aún confundido, seguía respirando. Y mientras haya aliento, hay esperanza. Mira qué interesante. Job no maldijo a Dios, maldijo el día de su nacimiento. Es decir, no quería alejarse de Dios, solo no entendía el porqué del dolor. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No queremos abandonar la fe, pero queremos entender el sentido, queremos entender el porqué del tiempo, el porqué de la espera, el porqué del silencio. Pero al final del libro, Dios nunca responde el porqué. Él muestra el quién, revela quién es Él, y eso lo cambia todo, porque cuando descubres quién es Dios, el porqué deja de dominarte, su presencia se vuelve suficiente, incluso sin respuestas. Presta atención, Job quería morir, pero Dios quería madurar. Job quería el final, pero Dios estaba preparando un nuevo comienzo. Job quería entender, pero Dios quería revelar. A veces, lo que llamas final es solo el capítulo más silencioso de tu transformación. Dios no te abandonó. Te llevó a un lugar más profundo, y lo profundo duele, pero es en lo profundo donde la fe se vuelve real. Cuando Job se desahogó, Dios no se ofendió. Esperó hasta el momento justo para manifestarse, y cuando apareció, no vino con castigo. Vino con revelación, y la vida de Job fue restaurada al doble. Así que guarda esto: el mismo Dios que permitió el sufrimiento, también fue el Dios que sostuvo a Job hasta el final. Y el mismo Dios que te permitió pasar por este desierto, es el Dios que te verá salir de él más fuerte, más maduro, y con una fe más viva que nunca. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia de Job contigo y conmigo hoy? Todo. Porque en el fondo, lo que Job vivió es lo que muchos están viviendo. Ahora, esa lucha silenciosa entre lo que creemos y lo que sentimos, entre el Dios es bueno y el pero ¿por qué es tan difícil? Entre el sé que Él puede y el pero no lo veo. Actuar. ¿Sabes qué nos enseña Job?
que Dios no solo se revela en los días buenos, también se revela en los días en que pensamos en rendirnos. La fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Incluso cuando el sentimiento ha desaparecido, Dios no le pidió a Job que entendiera, le pidió que permaneciera. Y quizás eso es lo que Él te está pidiendo hoy. Hijo, hija, solo quédate, no te vayas. Yo aún estoy aquí, déjame pedirte algo. Y es un acto profético, ¿de acuerdo? Si puedes, di en voz alta ahí donde estás. Dios, todavía estoy aquí. Repítelo, aunque estés cansado, aunque tengas lágrimas, aunque no entiendas. Dios, todavía estoy aquí. Ahora escríbelo también en los comentarios, para sellarlo en tu corazón y animar a alguien que tal vez esté pasando por lo mismo. Dios, todavía estoy aquí, porque a veces eso es lo único que Él quiere oír. No el discurso bonito, no la oración perfecta, solo la verdad de tu corazón. Porque Dios se mueve en sinceridad. Y mira, no pasa nada si tu fe hoy es pequeña. Jesús dijo que si es del tamaño de una semilla de mostaza, ya es suficiente para mover montañas. Así que guarda lo poco que tienes. No desprecies el resto de fe que queda, porque Dios trabaja a partir de eso. Es del poco que Él hace el mucho. Cuando oras y parece que no responde, no es porque te haya olvidado. Es porque está construyendo algo en ti antes de construir algo para ti. Te está formando en el desierto para usarte en la abundancia. Tal vez hoy tu fe esté herida, y está bien. Hasta el soldado más valiente sangra después de la batalla, pero lo que Dios te está diciendo es, aún herido, yo te elegí, así que levanta la cabeza, no porque todo haya cambiado, sino porque decidiste seguir creyendo incluso sin sentir. Esa es la fe que el infierno no puede destruir, la fe que el tiempo no apaga, la fe que el Espíritu Santo sostiene en silencio. ¿Y sabes qué va a pasar? Dentro de un tiempo, cuando este desierto termine, y va a terminar, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. Dios nunca se apartó de mi lado. Dios me mandó recordarte algo. Todavía eres amado, aún cansado, aún confundido, aún dudando. Sigues siendo profundamente amado. Dios no se rinde con quien se ha debilitado. Él no desecha el corazón que se ha desanimado. Al contrario, es en esos corazones quebrantados donde más le gusta habitar. Puede que hayas dicho, ya no puedo tener fe, pero ¿sabes lo que el cielo escuchó? Mi hijo está cansado. Y lo voy a sostener hasta que pueda creer de nuevo, porque la fe no es una escalera que subes, es un regazo donde descansas. Y hoy el Espíritu Santo te está invitando a descansar en el regazo del Padre. Deja de intentar ser fuerte todo el tiempo. Dios no necesita tu desempeño, Él quiere tu verdad, y tu verdad hoy puede ser solo un susurro. Señor, ya no puedo más. ¿Y sabes qué responde Él? Está bien, yo puedo por ti, no has perdido la fe, solo está siendo replantada en un terreno más profundo. Dios está quitando las hojas secas para que nazcan raíces nuevas, y por eso duele. Porque toda poda duele, pero quien es podado vuelve a florecer. Mírame con los oídos del corazón. Dios todavía está cuidando de ti, incluso cuando no oras, incluso cuando no sientes, incluso cuando amanece y piensas, ya no aguanto más. Él está ahí, de pie, sosteniéndote y hay más. Él no dejará que termines esta etapa como empezaste. Saldrás de ella con una fe más viva, más madura, más profunda. El dolor no será el fin, será el suelo de tu restauración. Siento en mi espíritu que hay personas aquí escuchando esto con lágrimas en los ojos. Y es el Espíritu Santo quien te está tocando ahora. No es mi voz, es Él, diciendo, nunca te abandoné. Solo no podías sentirme, pero siempre estuve aquí.